Espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este espacio. Es el tiempo. Estamos muy contentos de que pues nos puedas estar en este momento viendo, conectándote con nosotros por medio de algunos de nuestros canales, ¿verdad? Centro Familiar Vida Nueva, YouTube, Facebook e Instagram. Estamos contentos por poder acercarnos en esta ocasión con un tema interesante, otro tema, diría yo, interesante, por lo menos para mí lo son, de su espacio es el tiempo. Hoy queremos presentar, ya ustedes están viendo quiénes son las dos personalidades del gran tema que traemos para ustedes hoy, expertos en el tema, y sin mucho rodeo, pues presento a Roberto y a Juan Pablo. ¿Cómo están? Hola, José, todo muy bien, gracias. Roberto Tribaldos. Buenas tardes. Juan Hola. Pablo Herrera. Hoy tenemos un tema tremendo, gente. Y nada más y nada menos que evolución, creacionismo y El origen de la vida. el origen de la vida. Tal vez usted se ha preguntado, y creo que todo, Roberto, vamos entrando en materia, Juan Pablo, vamos entrando en materia, en un tema que creo que es tal vez de las primeras preguntas que todo el mundo en algún momento nos hicimos. No sé, de niño, de adolescentes, en algún momento empezamos a preguntarnos, oye, ¿y de dónde venimos? ¿De dónde viene el asunto? No solamente a nivel de la familia, sino, oye, esto, ¿verdad? La creación, ¿será que es como nos lo dice la Biblia? ¿No será como nos lo dice la ciencia? Nos dijo un tipo por ahí que se le ocurrió una idea hace un par de siglos, tal vez más de 100 años, llamado Darwin. Y hoy vamos a develar un par de puntos importantísimos que pues, estos hombres han estado estudiando a través de los años, instagando, y la verdad que estamos contentos porque hoy va a ser pues una ocasión muy especial, lo es para mí. Dice Génesis 1, hablando de la creación del mundo, el primer versículo, el primer capítulo, el primer libro de la Biblia, el Génesis, curiosamente viene de la traducción de el principio de todo, el Génesis de todo. Nos dice Bereshit, ¿no? En hebreo, dice en el principio, o sea, en el Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y es un pasaje pues altamente conocido. En el principio creó Dios. La Biblia no da espacios a la duda. Sin embargo, quiero comenzar con eso y tal vez al final terminemos con eso. Obviamente, como cristianos, con una formación cristiana, tenemos ese eslogan, esa frase muy marcada en nosotros. Pero hoy queremos hablar un poquito de evolución y de creacionismo, biogénesis, palabras que de repente para algunos van a ser nuevas. Si podemos, pues cuando quieran, Robert, Juanpa, el que quiera hablar primero, ¿qué opinan ustedes de esto así a modo de introductorio de lo que vamos a hablar ahora más profundo? No, yo creo que, como bien lo has mencionado, es una de las preguntas que nos hacemos individualmente, pero también es una pregunta que la humanidad se ha hecho a lo largo de la historia. Uh-huh. ¿Cuál es el principio de todo? ¿Por qué estoy aquí? O sea, somos al final un fruto de la casualidad, de un hecho aleatorio, o como quizás vamos a ver hoy, lo que plantea la teoría tradicional, la suma de una cantidad de eventos aleatorios. Entonces, creo que es un poco hoy conversar sobre este tema y ver si eso hace lógica, si hace sentido, si el sentido común también está ahí en esas cosas. Así es. Yo quisiera quizás agregar que
como tú dices, José, Ujú. es inevitable que por ser cristianos, creyentes y quizás haya un sesgo, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es como una promesa a la audiencia de que lo que vamos a tratar de exponer, vamos a tratarlo de la manera intelectualmente más honesta que podamos, ¿ok? O sea, simplemente vamos a ver qué de lo que nos han enseñado, inclusive en los colegios, como verdades probadas científicamente es y qué no es, y que es todavía una teoría o una hipótesis que nunca se ha probado. Excelente. Pero definitivamente vamos a tratar de abordarlo pues de la manera más honesta posible. Vamos entrando en materia y me encanta lo que acaba de decir Juan Pablo, Robert, sobre una propuesta honesta. Yo creo que una de las primeras preguntas que alguien debe hacerse cuando empieza a entrar en estos temas, cuando empezó a cuestionarse, ¿verdad? Esto de la creación versus la evolución, etcétera, 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 el creacionismo, biogénesis y todo esto, es, oye, creo que no es posible que nadie tenga todas las respuestas porque es tan vasto. Entonces me gustó mucho esa frase y pues quisiera sugerirles a ambos que vayamos entrando en materia de ese primer tema. ¿Qué es evolución? Bueno, la evolución es una teoría formulada por Charles Darwin en 1859 en su libro llamado El origen de las especies, donde Darwin básicamente decía que todas las especies que vemos hoy en la Tierra, incluido el ser humano, absolutamente todos venimos de un ancestro común y que a medida de generación se iba reproduciendo y de generación en generación tenía mutaciones mínimas y cambiaba orgánicamente en cambios mínimos, y por eso es un proceso que requiere millones de años. Entonces cada generación siguiente que tenía algunas diferentes mutaciones, las especies que tenían las mutaciones que los hacían más fuertes, más aptos para sobrevivir, pues sobrevivían más, y este proceso lo llamó selección natural, que es como la base de su teoría, que las especies que se iban haciendo por accidente más fuertes sobrevivían dejando atrás a las más débiles, y así fuimos llegando al estado que somos hoy. Y si no me equivoco, él sacó estas conclusiones principalmente de un viaje al Ecuador, en unas islas Sí, Galápagos, que son famosas, ¿verdad? Por especies que solamente son endémicas totalmente, o sea, no existen en otro lugar. Ahora, la siguiente pregunta a eso de qué es la evolución es, parece medio domi la pregunta, medio tonta la pregunta. ¿Está científicamente comprobado lo de la evolución? Ojo, y no quiero llamarla teoría de la evolución y ahora te digo por qué, pero ¿está científicamente comprobado? Vale, no, para nada, no es para nada tonta la pregunta, José, porque inclusive yo fui educado en un colegio cristiano, educado por los jesuitas, pues cristiano al fin y al cabo, y inclusive allí me enseñaban la teoría de la evolución como esto fue lo que pasó, o sea, esto es lo que es. Y cuando uno se pone a indagar más el tema, y no solo indagar, a veces solo con meditar te das cuenta de que es bastante flojo. No es posible probar un proceso orgánico que tomó millones de años según los evolucionistas. No es posible probarlo y replicarlo en un laboratorio, por lo tanto no es una teoría probada. Había un ejemplo en el material que consulté que me parecía didáctico, pues, y es, si yo llego a mi casa y encuentro que la bañera la tina está llena de agua a 30 grados centígrados, yo no puedo saber si fue agua que se acaba de llenar a 30 grados centígrados o si fue llena a 70 grados centígrados hace una hora y media. Entonces decía el enfoque de los cristianos es más bien preguntarle a mi mamá, que es la única que estaba en la casa, oye, ¿el agua estaba así de tibia o fue hace rato que la pusiste? O sea, es como ir al origen y preguntar, pero si no, nunca voy a saber qué pasó. El proceso en sí no se puede recrear por laboratorio, es imposible, nunca lo han podido, tampoco el creacionismo, pero entonces los dos siguen siendo simplemente dos puntos de vista de qué fue lo que pudo haber pasado.
pero no, Ahora, no es una verdad probada. Tal vez algunas personas nos están viendo y dicen, bueno, toda la vida me han enseñado que la evolución se le llama teoría de la evolución. Sin embargo, para mí, cuando empecé a estudiar un poquito de esto, a leer un poquito de esto, y por supuesto, con mi formación cristiana y como lector bíblico, estudiante bíblico y discípulo de Jesús, creo todo lo que Jesús dice y todo lo que la palabra dice y la tomo como un sentido pues dogmático, por decir así, lo creo y no lo dudo y obviamente hablamos de la fe, etcétera, etcétera. Sin embargo, yendo un poco a lo objetivo de este tema, buscando algo objetivo, para mí, siguiendo incluso el método científico, observación, después de eso formular una hipótesis. Recuerdo todo esto de la escuela. Exacto. Robert, ¿hace cuántos años? Hace un par de años. Hemos evolucionado. Exacto. Oye, de observación, después de formularme la hipótesis, y después de formularme la hipótesis, yo tengo que ir al laboratorio, eso que tú dijiste, y recrearlo, para entonces que tenga el título de teoría, porque fue comprobado en laboratorio. Sin embargo, oye, pareciera un complot o una teoría de conspiración que hay, porque esto se enseña en las escuelas como teoría de evolución. Debería llamarse hipótesis de la evolución. ¿Qué opinan de eso? Sí, para mí es algo... Digo, es así, de acuerdo al método científico, es así. Si no es comprobado en el laboratorio, es hipótesis. Tal cual, sí. Entonces, wow, es increíble, ¿no? Ahora, háblame un poquito de ese principio antrópico. Bueno, el principio antrópico simplemente es que los científicos cada vez más y más que van indagando se dan cuenta que las condiciones en las que vivimos son absolutamente perfectas y afinadas para la existencia de las especies. O sea, por ponerte un ejemplo, entre las fuerzas de atracción que hay en el universo, creo que son 4, hay una que es la electromagnética y otra que es la gravitacional. Cuando entre dos electrones, la energía electromagnética hace que se repelan, pero la gravitacional hace que se atraigan. Sin embargo, la gravitacional, que es la más débil de todas, es 10 a la 40 veces menos poderosa que la electromagnética. Y los científicos han inclusive determinado, si no fuera 10 a la 40, sino 10 a la 39 o 10 a la 41, el equilibrio de esas fuerzas sería diferente y la materia no existiría como la conocemos. Wow. La materia, o sea, ni siquiera la vida. Entonces, qué tremendo eso. O sea, que tiene que ser, no es ni 10 a la 39 ni 10 a la 41, es 10 a la 40. O sea, es precisión milimétrica. Así es, solo para la materia. Y a eso, porque sin mencionar que estamos a la distancia perfecta del Sol para que el calor sea... No somos ni Marte ni Venus. Exacto. Estamos en las condiciones... La inclinación del eje para que las estaciones ocurran, y si no seríamos, o sea, sería cualquier cambio alteraría el equilibrio perfecto que existe. Eso me encanta. Y quiero ponerle una pausa ahí a lo que es evolución. Y quiero, Robert, estás muy callado. Quiero entrar en ese tema de lo que es la biogénesis. Juanpa, yo voy a regresar porque tengo un par de preguntas para ti en un momento. Pero, Robert, porque eso que él está diciendo, brother, eso de la precisión. Explícanos un poquito de la biogénesis, explícale a toda la audiencia qué es eso de la... Suena bien fancy, ¿con qué se come eso? Biogénesis. Y no sé si podemos tener ahorita mientras hablamos esto, como una imagen que represente un poquito, porque bro, necesitamos ayuda para tragarnos ese tema. Sí, bueno, la verdad, siendo honesto, como menciona José, por mucho tiempo estos temas no le presté mayor atención, más allá de lo que estudiamos en la escuela. Pero en el 2017 conocí a una eminencia, el doctor Brad Feltis. ¿Qué año fue? 2017, estuvo en Panamá, ojalá pueda regresar a Pero nosotros. que fue ayer eso.
Algunos de nosotros Sí. tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero él es una eminencia, él es un cirujano, neurocirujano, pero no cualquiera, es neurocirujano prenatal. Significa que él opera al bebé en el vientre de la madre y puede corregir condiciones como espina bífida, que los niños nacen y no pueden caminar nunca. Él la puede corregir en el vientre de la madre. Así que tiene un nivel de precisión. Y es un científico y él comparte el foro con muchos científicos. Y él me decía, mira, y la verdad esta palabra tampoco la había escuchado hasta que él me la dijo. Mira, el tema de la evolución empieza con la abiogénesis. La verdad, nunca había escuchado esa palabra, o si la había escuchado no la recordaba, dice abiogénesis. Entonces él dice, mira, hablaba un poco de esto de ser intelectualmente honesto y decía, mira, yo en los foros donde obviamente comparto con científicos, soy honesto con ellos, le dice, mira, yo soy creyente, creo lo que dice la Biblia, pero soy intelectualmente honesto y me gusta entrar en estas conversaciones y les dice a sus colegas, le dice, mira, yo voy a ser honesto y te voy a decir, si no sé, te voy a decir la respuesta, no sé, pero yo quiero que tú me digas lo mismo. Y entonces cuando estamos ahí a puerta cerrada, conversando, la pregunta es, ¿de dónde surgió el primer ser vivo? Y la respuesta que obtengo, la respuesta honesta que obtengo de ellos es, no sé. Pero allá afuera, cuando estemos debatiendo, no te puedo decir esto. Entonces, abiogénesis es una palabra que significa, bio es vida, génesis es principio y a es no vida, no principio de vida. Es decir, la generación de la vida de la materia inerte. ¿Cómo puede surgir la vida de la no vida? De la no vida. Entonces, y la base, o si vamos a hablar de la evolución, antes de la evolución es dónde surgió el primer ser vivo, el más básico. Y ese tema me motivó a investigar un poco más y las proteínas, cuando hacemos ejercicio, ¿qué nos mandan a comer? Nos mandan a comer proteínas, algunos batidos de proteína o aminoácidos. Entonces, las proteínas, que son las estructuras bioquímicas. Los aminoácidos forman las proteínas, ¿no? Así es. Los aminoácidos se juntan y forman las proteínas. El cuerpo humano tiene cerca de 2 millones de diferentes proteínas. Wow. Pero hay 20 aminoácidos básicos, entonces esenciales. Entonces, ¿cuál es el problema cuando empezamos a hablar de la vida que se genera de la materia inorgánica? Que primero tiene que tener una primera cadena de aminoácidos que forme una proteína. Y hablemos de la más básica. Necesita 150 aminoácidos para formar una cadena de proteína. Y eso nos introduce otro concepto que la idea no es que se lo aprendan, pero se lo voy a mencionar, se llama quiralidad. ¿Qué es la quiralidad? La quiralidad es la geometría de la bioquímica. Y esencialmente, la mejor manera de explicarlo es esto. Las moléculas bioquímicas tienen una forma. Y resulta que los aminoácidos, en su forma natural, tienen dos maneras, dos quiralidades. Llamemos una quiralidad derecha y quiralidad izquierda. Entonces, no sabemos por qué. En la naturaleza, el 50% de los aminoácidos son derechos, el 50% de los aminoácidos son zurdos. Pero todos los seres vivos forman su proteína de aminoácidos zurdos. Qué locura. ¿Qué significa esto?
que si el principio de la quiralidad es que si yo te voy a estrechar, te voy a dar un apretón de mano, yo solo puedo apretarte con mi mano derecha, solo puedo darte un apretón de mano con tu mano derecha. Exactamente. No funciona con la izquierda. O sea, Entonces, hay un embone natural. hay un embone natural. Entonces, para formar la primera proteína, si vamos a pensar de que lo que nos dice la teoría de la evolución y la biogénesis es que de la materia inerte se formó la vida. Y ni siquiera estamos hablando de la vida, estamos hablando de cómo se formó la primera proteína. A partir de un aminoácido, que también cómo se generó el aminoácido. Están en la naturaleza, digamos, que ya existían los aminoácidos, pero en un cuarto tienen 50% derecho, 50% zurdo. Entonces necesitas formar una cadena de 150 aminoácidos zurdos y empiezas a pegar aminoácidos. El tema es que si vas por 10 aminoácidos, todavía no has llegado a 150 zurdos que se pegaron, y se pega un aminoácido derecho, se destruye y tienes que volver a empezar. Qué locura. Es decir, que las probabilidades de que tú formes una proteína de 150 aminoácidos zurdos es la misma posibilidad de que tú tires una moneda cara o sello y te salga 150 veces seguidas cara. Si al chance 149 te sale sello, se destruye y tienes que volver a empezar otra vez. Wow, tremendo eso. O sea, ahora tú dijiste algo tremendo, y es eso de la complejidad biológica. O sea, al final, y me gustó mucho la honestidad del doctor Brad, pero y es bueno, es nuestra propuesta también para este programa. O sea, no queremos aquí venir tampoco a decir que la Biblia no lo dice. La Biblia nos pone como este color aquí. Hay blancos y negros, pero hay grises. Entonces, de una manera Dios dejó, y me gusta pensar esto un poquito como el artista, el creador de algo, que él te da algún tip de cómo lo hizo o por qué lo hizo, pero no te explica todo exactamente, incluso su inspiración. ¿Me explico? Y creo que definitivamente que lo complejo de la vida, porque es compleja, cada día se siguen descubriendo cosas, habla un poquito de ese autor, de esa firma de autor. Ahora, hay algo interesante aquí, y tú ibas por ahí, Robert, de eso, de las probabilidades y tanta matemática, es impresionante. O sea, ¿qué chance hay lo que han jugado póker o han ido al casino, han visto las cosas de azar? Sabemos que es prácticamente imposible. O sea, 150 veces que te caiga cara. Eso es. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la formación casual del código de una proteína promedio en el cuerpo humano por sí misma? Okay. No sé si la pregunta se entendió. Te expliqué lo de las 150 aminoácidos zurdos que se tienen que unir para formar la proteína más básica, y el promedio de las proteínas es 3 veces más que eso. No son 150 aminoácidos, son 600 aminoácidos. Ahí no termina el problema, se vuelve más complejo. Wow. Los aminoácidos básicos son 20, supongamos que esos son las letras del alfabeto. Además de que tienen que ser todos zurdos, tienen que tener un significado. Es como cuando juegas Scrabble. Para que eso pueda reproducir otra proteína y se pueda reproducir la vida, porque una cosa es que tengas un primer ser vivo, que ya estamos viendo que eso ocurra sin un diseño inteligente, solamente por casualidad, que es al final lo que nos dice la teoría científica más aceptada, como dice Juan Pablo, es lo que nos enseñan en la escuela, en las universidades nos la enseñan. O sea, ¿qué dice al final? Tiempo más materia inerte más
casualidad o una serie de casualidades, estamos aquí hoy. Y esto está todo lo que está alrededor. Chance. Entonces, Suerte. entonces, no solamente tienes que tener las posibilidades de que se formen los 150 aminoácidos zurdos, sino que tienen que tener un significado. Es como el juego de Scrabble. O sea, las letras que tú juntas tienen que formar palabras para que esa información genere vida y genere la capacidad de reproducir y más proteínas. Entonces, los números son absurdos. La posibilidad de que se forme una cadena de proteína en un ADN sin intervención de alguien que esté entendiendo lo que está pasando, solamente aleatoriamente, por casualidad, los números son 1 en 10 a la 600. Ese número es un número 1 más 600 ceros. Wow. Si lo hablamos en buen panameño, Imposible. no chance. No chance. Tú decías... Necesitas mucho más fe. Para creerlo. Si hablamos científicamente, necesitas mucho más fe para creer que todo eso se dio sin un diseño inteligente, que para creer que hubo Por supuesto. un diseño inteligente. Y como tú dices, al final el creador está como dejando pistas de que, oye, aquí hay algo. Rastro de su firma. Bueno, definitivamente que eso que dijo Roberto me impresiona mucho, el tema de las probabilidades, o sea, los chances. Juanpa, no sé si a ti eso te llama igualmente la atención, como me lo llama a mí, porque hablar todos estos temas de lo complejo de lo biológico, de lo complejo de la vida, que como he dicho, aún los doctores hoy día no se explican cosas básicas como nuestros órganos internos, ¿verdad? Las funciones son cosas que todavía se siguen descubriendo. Entonces, esto me lleva cada vez más, me lleva cada día más, y como he dicho, yo siempre voy a tener un sesgo ahí porque tengo fiel formación de lo que, como discípulo de Jesús, creo en la Biblia, creo, como diría uno por ahí, tú te has tragado el relato bíblico, y definitivamente que soy un hombre de fe, y como hombre de fe lo creo y no tengo dudas. Dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y me gustó mucho que Robert hayas dicho de que necesitas más fe para irte a eso de la vida de la nada, la vida de donde no había vida. Ahora, definitivamente que esto me lleva a una pregunta, Juanpa, que quiero ir contigo. ¿Crees tú entonces que la Biblia contradice la mal llamada teoría llamada, bautizada por mí hoy, para usted que nos está viendo, hipótesis de la evolución? Sí, José. Bueno, no es así, sino por lo que ya hemos visto, ¿no?, del método científico. Exactamente. ¿Pero la contradice o no? Para mí sí, para mí la Biblia y la hipótesis de la evolución o teoría de la evolución son excluyentes. O es el uno o es el otro. Y perdónenme, igual que José, voy a tirar mi cuña de creyente cristiano. Yo he visto las promesas de la Biblia cumplidas en mi vida. El mundo te dice, sé rencoroso, véngate, y eso es lo mejor. La Biblia te dice, perdona y te vas a sentir mejor, y lo haces y pasa. El mundo te dice, acumula. La Biblia te dice, es mejor dar que recibir, y tú das, y te das cuenta que de verdad te hace más feliz dar que recibir, por ponerte ejemplo. Entonces, la Biblia fue ganando confianza en mi vida, y yo también como creyente, pues, debo admitir que tengo ese sesgo. Ahora bien, pero ese sesgo a mí me permitió dar un paso atrás y evaluar lo que me enseñaron, ¿tenía sentido o no? Y bueno, es ahí donde lo vi. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si la Biblia contradice la teoría de la evolución, para mí sí. Para mí son excluyentes, o es el uno o es el otro. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios creó
todo, y después creó al hombre como la cúspide de la creación. O sea, creó al hombre como el ser más perfecto, lo creó a su imagen y semejanza, lo creó lleno de santidad, de justicia, de verdad, y todo esto se perdió con la caída, pero también le dio un espíritu que todavía sigue ahí, y ese espíritu, en un versículo de Eclesiastés 3, dice que Dios puso la eternidad en el hombre, y es por eso que el hombre es el único ser vivo que tiene una búsqueda de lo eterno, una búsqueda de Dios. Entonces, los evolucionistas nos ponen como el más sofisticado de los accidentes cósmicos, pero un accidente cósmico al fin y al cabo. Me encanta ese capítulo de Eclesiastés, todo el 3 y el 11, que es donde dice eso, y eso que acabas de decirme, ¡boom! Porque eso habla de propósito, o sea, eso habla de un diseño, eso habla versus la evolución. Sorry, que te Así es. Sigue. Entonces tú ves hombres de todas las diferentes lugares del mundo tratando de buscar a Dios a su manera, ¿sí? Para bien o para mal, yo creo para bien, Dios es perfecto. Dios decidió revelarse a la humanidad, empezar su revelación directa a la humanidad a través del pueblo de Israel. Pero todos los pueblos que existían en paralelo o antes de eso, los mayas, los aztecas, los vikingos, todos tenían una búsqueda de un ser supremo, porque algo adentro nos hace buscar a un creador. Tú no vas a ver una ardilla buscando de Dios, ni adorando una imagen, que está mal, pero que el hombre equivocadamente lo hizo en la búsqueda de un ser supremo. Entonces, por un lado eso. Sí, hemos estado en India, en lugares así donde hay un montón de templos con imágenes y esto, y tú no ves a los monos. O sea, me hace de verdad que pensar. Ahora, háblame un poquito de eso, porque accidente, evolución habla de accidentes y la creación habla de diseño, propósito. Ahora, eso... podemos decir ahora una pregunta: ¿la Biblia contradice la ciencia? No, la Biblia es un libro antiguo, pero que tiene aseveraciones científicas supremamente claras. Como tú hablabas, hay partes grises, pero hay partes blancas y negras, claras, directas e inequívocas. Y en el libro de Job, por ejemplo, encuentras muchísimas aseveraciones científicas que la ciencia después redescubrió y se llevó el crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que fue al principio, como en el 1926, en los 1920, un científico francés se puso a estudiar y a describir el ciclo del agua en la Tierra, en el libro de Job. ¿En qué año me dijiste? 1926, wow. creo. Hace 100 años. Exacto. En el libro de Job se nos decía: el agua se evapora por el calor, se condensa en las nubes y llueve. El ciclo del agua. Job 36:27. Así es. Otra cosa, en Job nos dice que la tierra se sostiene de la nada, que Dios creó a la tierra de tal forma que está suspendida de la nada. Job 26:7. Y también nos dice que en el interior de la tierra hay un cuerpo de fuego, que el interior de la tierra es fuego, que hoy lo conocemos pues como el núcleo, que está lleno de magma, y sabemos que es una masa ardiente que está escrita en el libro de Job. Job 28:5. Así es. Y no solo Job, Isaías, 750 años antes de Cristo más o menos, nos decía, mucho antes que Cristóbal Colón, que la tierra es redonda. De hecho, se dice que Cristóbal Colón y otra gente que creía en el relato bíblico basaron su creencia de la tierra redonda por leer la Biblia. El pueblo del conocimiento, el pueblo que leía, el pueblo que seguía la Biblia. Ahora, háblame un poquito. Sí. Este tema a mí me encanta, y Robert, tú también puedes meter tu cuchara cuando quieras. Yo sé que este es el tema donde Juanpa es experto, pero por aquí queremos también pues escucharte. Bueno. Eso de la explosión cámbrica, quiero que hablemos un poquito, es un tema que me gusta, eso de Noé. No sé si ustedes llegaron a ver ese documental de Is Genesis History.
Es verdad el Génesis. Lo vi. Tú lo viste, ¿verdad? Te recomiendo que lo veas, brother, va de la mano de esto, porque aún parte de los que entrevistan ahí son científicos de primer nivel, a nivel pues mundial, Ajá. y uno es un geólogo, y es interesante porque él menciona esto, va al Cañón del Colorado y ves algunos detalles, y si por aquí podemos poner alguna imagen también de eso, del Cañón del Colorado, de Las capas. cómo se ven las capas, y es impresionante eso de la explosión cámbrica, el diluvio, Ajá. Noé, etcétera. Háblanos un poquito de eso. Bueno, la explosión cámbrica es un problema en la teoría de la evolución que no han podido resolver y nunca van a poder resolver, creo yo, pero la explosión cámbrica es en las capas. Los arqueólogos estudian las excavaciones por capas. Entre más profundo esté, más antiguo. Hay una capa llamada el periodo cámbrico. En esa capa siempre ha habido un problema para ellos, y es que de ahí hacia arriba, o sea, hacia lo más reciente, se ve una explosión en la cantidad de organismos fosilizados. Y ellos dicen, no sabemos por qué hay tantos. Y otra cosa que ven que es grave para la teoría de la evolución es que debajo de la capa del cámbrico, si bien hay menos organismos, se ve una gran cantidad de especies también. O sea, ellos dicen, honestamente, no vemos que esto apunte a un ancestro común, sino que debajo del cámbrico también hay múltiples especies. Pero la cantidad de organismos fosilizados después, en el cámbrico y después, es muchísima. Entonces ellos dicen, entonces, ¿qué pudo haber pasado para que en ese periodo de tiempo hayan tantos fósiles? Haya una sedimentación acelerada. O sea, esto fue o que los tapó una capa porque se necesitan condiciones especiales para que algo sea fosilizado. Que una capa de tierra o de roca le llegue encima rápido. Y para que el organismo no se descomponga antes de ser cubierto. Correcto. Entonces se necesita una condición que dicen que pudo haber pasado para que haya tantos fósiles aquí, y eso coincide perfectamente con el diluvio. En el diluvio es una de las explicaciones que dicen como el diluvio pudo haber hecho una gran cantidad de deslizamientos, una gran cantidad de movimiento de barro que tapara cosas y que quedaran posteriormente fosilizadas. Entonces representa un problema para los evolucionistas y un punto más a favor de la Biblia. Eso del diluvio, el diluvio, el relato del arca de Noé. Pues vamos a ver si ponemos... Podría añadir algo con respecto a lo que menciona. Antes que añadas nada más, vamos a ver si ponemos aquí abajo como un link para ese video de Genesis History, para que el que quiera profundizar un poquito más vaya allá, porque está explicado en como en 2 horas. Sí, Robert. No, lo que tú hablabas de los tiempos, las especies, también hay un problema con la teoría de la evolución. Hay especies, por ejemplo, hay árboles que no pudieran subsistir si en el mismo tiempo no habrían especies de insectos y aves que generan una simbiosis para que las semillas de ese árbol pudieran ser... O sea, es una cadena. Entonces, ¿cómo explicas que tanta diversidad tenía que estar ocurriendo al mismo tiempo? De hecho, ha surgido a la luz una carta de Darwin a un colega donde él se planteaba porque ¿en qué se basa todo esto? En que hay materia, hay seres vivos, pero se basa en que hay mucho tiempo, y entonces ese tiempo es el que le da oportunidad a que ocurran una cantidad de cosas, entre comillas, casuales o aleatorias, randoms, pero entonces una de las cosas que escribía Darwin en esa carta a un colega decía, mira, hay un misterio, hay una cantidad de evolución o una cantidad de especies que estamos viendo en cierto tiempo, que es un poco lo que está mencionando Juan Pablo, que ese factor de tiempo no le daba. Entonces, mira, hay una contradicción aquí. ¿Cómo pudo ocurrir toda esta cantidad de vida en este tiempo tan corto?
No cuadra. Brother, Entonces el mismo Darwin Tenía en su momento antes de fallecer escribe esa carta. Una epístola. yo creo que todos pasamos armando un rompecabezas con querer forzar una pieza que parece, pero no es. ¿Ah? Como Así que es. tratando de poner. Ahora, hay dos cositas ahí que ahora que mencionabas eso, Robert, hablando de lo que terminábamos ahí con Juanpa, en este tema de Noé. O sea, definitivamente que hay una relación perfecta, hay un equilibrio increíble. Ahora, el relato de Noé me gusta mucho porque, bueno, la Biblia dice, y un pocotón de generaciones ¿cómo se llama? Etnias y de etnias antiguas, civilizaciones antiguas, mencionan el relato de un gran diluvio. Así y la es. Biblia dice que antes del diluvio la gente vivía, y hay toda una teoría ahí de los creacionistas basados en la Biblia, de que es que antes de la tierra, antes del diluvio, la tierra había como otra capa de la atmósfera. Y bueno, todo embona perfectamente en lo que es el Sí, relato. es tremendo. Tremendo. Hay otra cosa hay un detalle que a mí me gusta mucho, que no tiene nada que ver con la evolución, pero la Biblia, ¿verdad?, es científica. Sí. Un científico se puso a evaluar la teoría del diluvio y decir, es imposible Ujú. que haya llovido tal cantidad de agua. Dice, en toda la tierra, así estuviera cubierta por nubes condensadas llenas de agua, la cantidad de agua que llovería no sería posible para inundar la tierra. Pero si tú ves el libro de Génesis, te dice que Dios sacó aguas del subsuelo. De abajo Dice- y también habla, perdóname, dice de los abismos de arriba, o sea que había como otra especie de como la estratosfera y las no sé cuántas estratosferas, había una que ya no existe, o sea que es otro punto ahí, ¿no? Pero la Biblia misma te dice, no fue Abajo. solo de las nubes. Exactamente. O sea, hay detalles, no todos Sí, lo sabemos, los abismos pero arriba, la los abismos Biblia abajo. nos va revelando cosas que no tenían por qué saber en esa época. Ahora, vamos concluyendo algo tremendo aquí, ¿verdad? Y amada audiencia, nuevamente, pues gracias por estar con nosotros, por permanecer con nosotros. Realmente lo que pretendemos hoy no es sacar grandes conclusiones Pues, pero hay hasta un despertar. No estoy cerrando. Ok. Solamente es como que invitarles a ellos que nos han estado viendo, agradecer que hasta siguen viendo en este momento. Pero digo, para tratar de ir aterrizando esto, sé que quedan un par de cositas. Definitivamente hay un diseño. total. Hay un diseño, hay un gran artista. Cada día que comienza y cuando el amanecer y el atardecer, vemos el cielo como se pinta como un gran artista que, como mencionábamos Robert hace un momento, ha dejado detallitos aquí de su creación. Ahora, hay algunas conclusiones importantes que cada uno me gustaría que las dé, pero me decías que hay un tema que más que te gustaría ver antes de la conclusión. Sí, porque ahorita mencionaste algo que me parece que nos dirige allá. Y Ujú. es, a veces la gente, de un lado o del otro, por mantener una creencia y ponerla como verdad, quieren forzar una pieza para que encaje. A partir de ahí, se generó, a partir entonces de la teoría de la evolución de Darwin, con la publicación de su libro en el 1859, empezó como algo como la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, pero era la búsqueda del eslabón perdido. Y en ese afán por quién era más científico que quién, hubo una cantidad de fraudes. Y hay algo gravísimo. Buenísimo. Hay algo gravísimo que sucedió. Yo ni siquiera sé cuál era la intención de Darwin en el punto de vista espiritual. Lo que sí sé es que se impuso el materialismo y se impuso la necesidad de la comunidad científica de cada vez ver más cómo excluían a Dios de la película, ¿no? Yo creo que era una respuesta de una época que venían tal vez saliendo del oscurantismo, saliendo de pues toda esa época horrible de la Edad Media, y empezaron a entrar en estas revoluciones
que hubo, ¿no? La industrial, la de pensamiento, o sea, venían de toda esa corriente y llegaron a ese punto como que, bueno, ¿cómo sacamos a Dios o al fanatismo? Creo que es todavía más, pero tremendo eso. Y las Sí. escuelas lo adoptaron así, y hoy en día solo nos enseñan esto. Entonces, por ejemplo, Ujú. tengo, hay varios ejemplos en esta carrera por el eslabón perdido. Hubo fraudes comprobados. Espérate. Hubo fraudes, digamos, como, wow, eso está tremendo, porque, what if? Creo todo como que lo van haciendo y si esto es cierto, entonces voy poniendo otro fundamento. Si esto es cierto, lo anterior. Háblame un poco más de eso. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos el Pithecanthropus erectus. El Pithecanthropus erectus fue por un científico holandés que era el Dr. Duwa, que en la isla de Java, en Indonesia, encontró una mandíbula y un fémur. Y a partir de una mandíbula y un fémur, inventó un cuerpo humanoide completo y lo celebró como el eslabón perdido. Después se dieron cuenta y vieron que era un hombre normal. El hombre de Piltdown, en Inglaterra, en 1912 lo encontraron, un cráneo y una quijada. Dijeron que parecía la quijada, el cráneo de un hombre y la quijada como de un mono. Pero años después fue desmentido por el Museo Británico. Por el Museo de Historia Natural de Inglaterra en el boletín oficial del museo. Wow. Sin embargo, estoy seguro que en las escuelas nos sirven enseñando al hombre de Piltdown, al Pithecanthropus erectus. El hombre de Nebraska, en una cantera, encontraron un colmillo y a partir del colmillo un render completo de un cuerpo humanoide. Y después se dieron cuenta que el colmillo pertenecía a un cerdo. Y el peor... Esa del cerdo la había escuchado. Oye, pero ¿qué tecnología es esa? ¿Cómo de un colmillo? Ni Javi tiene tanta tecnología. O sea, No, la imaginación. Ajá. O sea, la pieza tratando de encajarla. Pero el más grave de todos, el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal... Wait, también, ese sí es famoso. Sí. Nebraska y Ese es el más famoso. O sea, tú googleas Neandertal y te va a aparecer pero un el día de montón hoy te sigue saliendo como que es científica. cierto. Exactamente, para allá voy. Entonces, el hombre de Neandertal fue un hallazgo hecho por el profesor Rainer Proch. Ajá. Rainer Proch ¿De qué año estamos hablando más o menos? es moderno. Rainer Proch lo encontró al final de 1900. 1800. No, 1980, 90. Ah, perdón. Okay. Creo que es de por ahí. Ujú, Bueno, en la segunda mitad de los 1900. ujú. Y Rainer Proch era un profesor experto en datar cosas con carbono 14. Resulta que él encontró unos restos humanos, alteró el contenido en carbono 14 para venderlo como encontrar el eslabón perdido. Wow. Después se dieron cuenta que era un fraude deliberado, tal así que en 2005 Rainer Proch fue destituido de la comunidad científica. Pero ¿qué es lo grave, José? Que en las escuelas nos siguen enseñando al hombre neandertal Impresionante. cuando fue desmentido. Entonces, Bueno, alguien dijo que repite una mentira, ¿cuántas veces? sí, Goebbels. Dice, sí, repite la mentira tantas veces y es verdad. Exacto. Qué triste eso, Juanpa, lo que estás diciendo, pero qué bueno, dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad. En este tiempo hemos procurado buscar más la verdad, develar algunas verdades, algunos conceptos, algunos descubrimientos, algunos avances de la ciencia. Yo les agradezco tremendamente, Robert y Juanpa, por la preparación de cada uno para esto. Yo sé que en nombre de todas las personas que están viendo, de verdad que thumbs up para cada uno. Estamos, yo por ejemplo he disfrutado este tiempo, no sé cuánto es, 40 minutos, una hora, cuánto llevamos aquí, ni siquiera me importa porque lo estoy disfrutando mucho. Ahora, Robert, no sé si pudieras unas conclusiones finales. Bueno, definitivamente lo complejo. Sí, yo diría que
que obviamente la ciencia ha avanzado a tal velocidad. Hay ejemplos, por ejemplo, otro británico, Anthony Flew, por 40 años fue uno de los ateos más conocidos. Y hace 10 años escribió un libro que dice There is a God, hay un Dios. ¿Y por qué Anthony Flew cambió? Dice, mira, la ciencia avanzaba de tal manera que hoy nuestro entendimiento de cómo funciona el ADN no nos puede llevar a otra conclusión que hay un diseño inteligente. Entonces, yo creo que hoy la idea no es convencerte de nada, es invitarte honestamente a que investigues todo lo que hemos mencionado hoy aquí. No soy tanto de ver el tema de arqueología, Juan Pablo lo ha hecho muy bien, pero Romanos 1 nos dice, la creación nos habla acerca de Dios, pero el hombre en su envanecimiento entenebreció el entendimiento y empezamos a buscar explicaciones que excluyen a Dios. Que cuando vemos la naturaleza, que sigue habiendo estaciones, siguen los animales reproduciendo, sigue pasando todo de una manera que tú dices, wow. Y no tienes que ser un científico para apreciar el espectáculo de un amanecer o un atardecer, o esos programas que vemos de National Geographic o Discovery, tremendos. Te doy un dato, un poco hablando de la realidad he estado hablando mucho de las proteínas. Un organismo básico, como un E. coli, tiene 3.000 proteínas diferentes. El ser humano tiene 2 millones de proteínas. Cuando tú ves en el microscopio la célula del cerebro y la célula que está en el hígado son idénticas. Pero una produce una proteína totalmente diferente a la proteína que produce el hígado, y cada una tiene una función específica. Ahora, si hoy en día todo esto que estamos hablando, seres inteligentes como tú, nos cuesta entenderlo, ¿qué sentido hace pensar que todo eso ocurrió por casualidad? Así es. ¿No es más fácil pensar que realmente hay un diseño inteligente detrás de todo esto? Y no una inteligencia cualquiera, una inteligencia infinitamente superior a la que tenemos los seres humanos para que todo eso funcione de una manera perfecta. Te invito a que lo pienses otra vez, da 2 pasos hacia atrás, y así como hizo nuestro amigo Juan Pablo, empezó a revisar un poco de cosas, haz lo mismo. Hoy en día seguramente estamos hablando de esto y estás viendo y estás buscando en Google lo que estamos buscando. Ojalá que te animes a hacerlo, porque yo creo que la idea no es que te convenzas por lo que nosotros decimos, sino que tengas la inquietud de investigar más. Muy bien, gracias Roberto. Definitivamente. Juanpa, ¿qué conclusiones, hermano? ¿Qué le dices a la audiencia? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo, como decía Roberto, o sea, no queremos convencer a alguien de algo. Al final hay una fe detrás de nuestra posición. Pero para mí el ideal sería, por lo menos en las escuelas, ¿qué debería pasar? Enseñen las dos como teorías, evolucionismo, creacionismo. Escojan ustedes cuál es la verdadera, pues ninguna de las dos es ciencia. Y otra cosa que quería comentar es lo que te contaba hace un rato. En la evolución se dice que por cambios mínimos de generación a generación va sobreviviendo más de los fuertes y menos de los débiles, y al final deberías tener como un embudo, ¿no? Donde tengas más
de el hombre en su estado más evolucionado, un poquitico menos del estado un poquito más débil, como un cono, ¿no? Pero el gap que vemos entre especies es gigante, Sí. así los científicos lo quieran disfrazar, que porque el código genético del hombre es parecido al al de los simios en no sé cuánto. Entonces yo te contaba, anoche yo me quedé viendo hasta tarde videos de música y veía a Paco de Lucía tocando la guitarra y yo decía, ok, muéstrame un simio que le puedas enseñar a tocar la guitarra la mitad de bien que Paco de Lucía. O sea, los nada simios, más haciendo un acorde. celebramos un simio porque pone una caja encima de otra para alcanzar un guineo, punto. Pero mira la novena sinfonía de Beethoven, mira la genialidad del ser humano, ni siquiera vayas a lo espiritual. Es absurdo el gap que hay entre especies. Entonces para mí la invitación es, miremos las dos con ojo crítico, creación, evolución, como dice Roberto. Hay cosas que no vamos a saber hasta que estemos del otro lado y podamos preguntar cómo fue, pero veamos las dos habiendo dado un paso atrás y viéndolo objetivamente. Y ni siquiera hablamos, porque una cosa que plantea la evolución es, y lo que sí hay es adaptación, pero nunca has visto que por más adaptaciones que hay de gatos, salte a ratón o salte a perro, o no hay ese salto que dice es abismal. Bueno, gracias a los dos, gracias Robert, gracias Juanpa por el esfuerzo, de verdad que lo he disfrutado mucho. Yo voy a ver de nuevo este programa y definitivamente que quedo con ganas de leer más. Fíjense, algo que no les comenté, pero hace un par de años conocí en Chile a dos científicos que son biólogos y no sé qué, están súper estudiados y graduados, más que un termómetro, y ellos forman en Chile como un instituto científico cristiano, una cosa bien interesante, y hoy día pues son un ministerio que muy serio allá en Chile, y ellos dieron una conferencia donde yo estaba, y pues me gustaría por ahí traerlos a Panamá, pero me gusta mucho cómo ellos están organizados porque han llevado esto bien profundo, esto del creacionismo o de cómo la ciencia apoya el relato bíblico, y realmente creo que hay una ¿cómo podemos decir? Ahí no hay una pelea, sino que realmente ahí van de la mano y se conciliaron hace mucho, más bien nunca han estado divorciados ni peleados, porque definitivamente que la fuente del conocimiento está en Dios. Él es la sabiduría, la fuente de la sabiduría, además el principio, dice el libro de Proverbios, de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, nuevamente, ahora sí me despido, ¿verdad? Gracias a todos los que hoy pues han estado aquí con Es el Tiempo. No se pierda la siguiente edición con un tema totalmente nuevo, diferente, y gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Chao.